6 citas. Tenemos la primera cita hablando del capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos 26 al 29, después del versículo 51 al 57. Allí pasamos al versículo 63 y después del versículo 66 al 68. Con esos solos versículos, esa sola cita, hay un mensaje. Pero nosotros tenemos un mensaje donde necesitamos mirar 5 citas más escritas por Juan. 4 del Evangelio de Juan y 2 de la primera epístola de Juan. Entonces, vamos a considerar en Juan capítulo 6 todo lo que dice Jesús acerca de que hay una comida que permanece a vida eterna y que esa es la comida por la que debemos trabajar. Pero la gente no le para bola a eso. No significa que vamos a dejar los trabajos seculares, sino que hay un trabajo y es verdaderamente conseguir la vida eterna, que es el propósito para lo cual nos congregamos, la vida eterna. Todo el juicio que Dios hizo con Jesús, todos los padecimientos de Jesús, los golpes que le dieron, las humillaciones, los vituperios, burlas, la sangre que derramó antes de la cruz, 40 azotes, que no solamente era el azote, sino los garfios que estaban en la punta de los azotes, del azote dividido en varios azotes, que arrancaba la carne. Yo me atrevo a decir que en la cruz Jesús debía tener una fiebre altísima. Y el mismo Jesús después habla de el pan vivo. Él mismo dice, yo soy el pan vivo. Y dice que el pan que va a dar a comer es su carne. Pienso yo que ya ustedes saben que cuando él habla de su carne, está hablando como el cordero. Y que así como cada año, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, que se festejó la primera Pascua en el desierto, allí quedó instituida esa Pascua, oído, como una figura, una sombra del Cordero de Dios que iba a llegar en su tiempo, que no iba a ser un animal, sino iba a ser el propio Hijo de Dios, Jesús, que iba a ser ofrecido una sola vez y para siempre. No para tapar ni cubrir los pecados del pueblo de Israel, sino para quitar, escuche, no los pecados del pueblo de Israel, sino para quitar los pecados, el pecado del mundo entero. La persona que comience a tener claridad sobre esto, yo le aseguro
que esa luz que recibe la persona va a cambiar su vida para bien. Va a mejorar su condición de vida. Va a mejorar su relación con Dios. Va a cambiar su manera de pensar, de hablar, de actuar. Va a vivir como un hijo de Dios. Hasta ahora, el aspecto religioso es lo que más abunda. Tanto que muchas personas que se congregan y muchos que predican no ven con claridad lo que se está cumpliendo en estos días y lo que viene por cumplirse más adelante. La expresión de Jesús: coman mi carne, beban mi sangre, y por comer su carne y beber su sangre tendremos vida eterna. Cuando él habla de comer su carne y beber su sangre, se está refiriendo a la Pascua. ¿Cuál era el elemento principal de la Pascua? El cordero. El cordero. ¿Y cuál era la figura del pan de vida en la Pascua? Los panes sin levadura. ¿Y cuál era la sangre que se debían beber? La copa de vino que tipificaba la sangre. Y la ensalada o hierbas amargas representaba o tipificaba los momentos, los padecimientos de Jesús y los nuestros. Y los de Jesús todavía por nosotros. Entonces, dicho esto, vamos a leer suavecito el versículo 26 de Juan capítulo 6. Miren, hermanos, a los alienados no les gusta la verdad. No les gusta la verdad. Todos los que padecen de ese síndrome de alienación, no les gusta la verdad, porque le parece más fácil lo que enseña el sistema religioso. Le parece más fácil y es más fácil. Es más fácil cada mes, cuando la Pascua era cada año, pero la reformaron cada mes. Coger un pedacito de pan y comérselo y pasarlo con un poquito de frutiño o de jugo de uvas, de acuerdo a la calidad de la congregación o la finura del pastor. Es más fácil comerse eso cada mes. Es más fácil que cada miércoles, cada domingo, comerse la palabra de Dios como pan de vida. Comerse la palabra de Dios como la carne de aquel que dio su vida por nosotros. No me diga que no es más fácil, es más fácil. Y muchos de los que predican esto, ellos no saben, son víctimas de los ministros de Satanás. ¿Qué? Son víctimas de la tradición. De la tradición, y la tradición viene por causa de los hijos del diablo que funcionan como ministros de Satanás. Usted lo ha leído, se lo escuchó a Pablo.
Decir que si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es raro que sus ministros también se disfracen como ministros de Cristo, ministros de justicia, ministros de Cristo. Y es lo que Pablo comienza ahí en el capítulo 11 de la primera o segunda epístola de los Corintios. Sí, cuando Pablo le dice a los Corintios, yo tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva, y la engañó hablándole sutilmente de lo que Dios había hablado con ellos. Segunda a los Corintios 11. Pablo dice, yo tengo un temor de que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque si viene otro predicando, enseñando algo diferente a lo que yo les he enseñado, un evangelio diferente, ustedes lo van a recibir. Mira, en nuestra congregación ha pasado. Porque no hay firmeza. Las palabras de Dios no están guardadas en el corazón. Entonces es fácil. Es más fácil comerse cada mes el pancito, el vinito y ya. Y ya la persona siente que está en la gloria. Entonces aquí en el versículo 26 dice Jesús, de cierto les digo, ustedes me buscan. ¿Quiénes lo buscaban? La multitud. ¿Cuál multitud? Los que se habían comido los 3 pancitos, los 5 panes y los 2 pececitos. Se los habían comido, pero 5,000 hombres se comieron 5 panes y 2 peces. No, los 5 panes y los 2 peces, Jesús los multiplicó. Sobró. 12 canastas sobraron. Entonces, claro, cuando ellos los van a buscar otra vez, ya Jesús había atravesado el lago sin ir en ninguna barca. Y ellos se dieron cuenta y salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le preguntaron, ¿cómo llegaste aquí? Y esta es la respuesta de Jesús. De cierto les digo, ustedes me buscan no porque vieron las señales del pan, las señales de lo que Él multiplicó. Ellos no entendieron qué señal se estaba dando allí, ¿verdad? Y allí se estaba dando la abundancia de pan. La abundancia que íbamos a recibir era la señal. Me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan. Y se saciaron. Ese pan que Jesús multiplicó es lo que está representando el pan de vida, la palabra de Dios. Mira, quien no entiende el lenguaje figurado, las figuras retóricas con las cuales Dios hablaba, y no hablaba para confundir, al contrario, hablaba de lo que la gente conocía. Para nosotros los gentiles es un poco más difícil, pero para los judíos no. ¿Qué voy a saber yo y que de la viña? Bueno, cuando yo estaba niño, mi mamá hizo ¿cómo se le llama? Con unos troncos puso y tenía sus uvas allí. Eso es lo que yo conozco.
una enramada, gracias. Ahí en el patio de la casa. Las mujeres de antes estaban pensando en otras cosas diferentes a las mujeres de ahora. Entonces, ¿qué iba a saber yo de que el buey que arrastra, que ara? Nunca he visto eso. Entonces dice, ustedes me buscan no porque entendieron las señales, me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Claro, comieron ahí hasta que más y sobraron panes. Entonces les da un consejo, trabajen, no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? La que ellos se habían comido. Diría mi abuelita, la que se hartaron. Más bien trabajen por la comida que a vida eterna permanece. O sea, usted y yo debemos entender que así como hay una comida que perece, hay una comida que produce vida eterna. Y esa comida no se come por la boca, se come por los oídos, se come por los ojos. La cual vida eterna, ¿quién es el que la dará? El Hijo del Hombre. Ahora, ahí dice quién la dará. Hoy yo pregunto, ¿quién la dio? Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre? Ahí no dice hijo del varón, Hijo del Hombre. ¿Hijo de quién? De María. Hijo de María. No, es que María en espíritu es hombre. El Hijo del Hombre está hablando de no es hijo de espíritu, hijo del hombre, del ser humano. Fíjate que tú eres inteligente, Rafa. Lo que pasa es que a veces la negligencia mata. El Hijo del Hombre, Jesús, es el que va a dar la vida. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A ellos les hubiera gustado que le dijeran, vengan el próximo domingo que voy a multiplicar ahora más panes y más peces. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Léelo bien. Que crean en el que Él ha enviado. ¿A quién envió Dios? A ese mismo Jesús. Crean lo que Él dijo. Han pasado 2023 años y muchos son los que han leído, han oído esto. No creen, no han creído. ¿Sabe por qué no han creído? No porque no quieran creer, porque no han sido enseñados a creer. Entendiendo que no es con la boca que se cree, sino se cree con el corazón. Todavía hay personas que cuando escuchan corazón piensan que es este que late. Crean en el que han enviado, para no decir, crean en mí. Yo soy el pan vivo, el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, no el que hay que ir a comprarlo los días de que comen la Santa Cena. Perdóname que yo trate de quitarles de sus corazones un rudimento que de nada te ha servido, porque si te sirviera, tú estuvieras hablando como Dios habla, estuvieras representando a Dios. Tuviésemos aquí una escuela de todas las personas a quien ustedes le hablan la verdad. El pan que yo daré es mi carne. Si tomamos eso literalmente, Jesús está hablando un disparate. Pero dice que el pan que va a dar es la carne. El pan es una cosa y la carne es otra.
Y cualquier persona en su abundancia de tinieblas e ignorancia te lo puede decir y tiene razón al leer sin entendimiento. Porque es verdad. Si esto no lo leemos de acuerdo al conocimiento que Dios nos da, es verdad. Pero, ¿cómo así que Él es el pan vivo si Él era un hombre? ¿Cierto? El pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. ¿La dio o no la dio? ¿Dónde quedó la carne de Él? Allá en la cruz. Y quedó con los pecados del mundo. Entonces los judíos, como es natural, el ignorante, contendían entre sí diciendo, ¿cómo este tipo puede darnos a comer su carne? Pero ellos eran judíos, estaba cerca la Pascua, estaban esperando el día de la Pascua. A las 3 de la tarde, ¿qué iban a hacer los judíos? Matar al cordero. Entre 6 y 7 de la noche, ¿qué iban a hacer? A comerse el cordero. ¿Cómo tenían que comérselo? Asado, con panes sin levadura y hierbas amargas y las copas de vino. ¿Estaban esperando? Sí, ahora este le está diciendo, yo soy el Cordero de Dios. Si cuando Jesús aparece por primera vez, su pariente Juan lo ve que venía hacia él y le dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas personas no se saben eso de memoria? ¿Lo han entendido? No. No lo han entendido. Porque si lo hubieran entendido, este capítulo 6 de Juan, que es larguísimo, lo entendieran, no tuvieran ninguna dificultad. Cuando yo comencé en esto, yo no entendía eso. Y cuando uno no entiende, recurre a un recurso que es la suposición. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Eso es fácil de digerir? No. Pero yo te puedo decir, es fácil de digerir. Cuando tú lo lees con luz en tu entendimiento y no con las tinieblas o la ignorancia. Por eso es que Cristo mismo se encargó de constituir apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué es la perfección? Para la obra del ministerio. Porque como representantes de Dios en la tierra, ustedes tienen su ministerio o forman parte del ministerio en el cual ustedes se congregan. Si ustedes pudieran hablar como yo hablo, a sus hermanos, sus familiares, sus vecinos, le hablaran esto mismo. Pastor, tuviera la iglesia muchísima gente. Posiblemente, pero es que no a todo el que tú le hables te va a creer. Ni si Jesús viene y les predica van a creer. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Necesitamos la vida eterna? Sí. Esa es la razón para la cual Dios envió a su Hijo a la cruz. La necesitamos. ¿Qué es la vida eterna? La vida misma de Dios. Tú me perdonas si te ofendo, pero sé que no es fácil que la digieras. Que tú te convenzas, es verdad, es que va a cambiar la vida esa que yo he tenido con tantos desatinos. La voy a cambiar, me la va a cambiar por la vida misma de Dios. Si nosotros en espíritu tenemos la misma sustancia de Dios.
Entonces, al conectar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, ahí viene el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Comenzamos a tener luz en nuestro entendimiento. Tendremos un buen entendimiento, entenderemos las cosas, no andaremos en ignorancia. Podemos en verdad representar a Dios. Para representar a Dios solamente hay que hablar como Dios habla. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre es aquel que permanece en mí y yo permanezco en él. Ya te dio la clave. Ya te dio la clave. ¿Quieres comer la carne y beber la sangre? Permanece en la palabra de Dios. ¿Cómo permaneces en la palabra de Dios? Me da pena repetir esto. Te congregas. Cuando estés aquí, oyes atentamente. Cuando vas a tu casa, lees. Esto mismo. Pastor, ¿cómo voy a leer si ahorita viene el partido del Junior? Más adelante lee. Junior no juega todos los días. Yo voy a ver el partido. Pero para recibir vida eterna vale la pena cualquier sacrificio. Yo no sé si tú te acuerdas los sacrificios que tú hacías cuando ibas a una fiesta y regresabas a las 2, 3, 4 de la mañana y no te acordabas ni quién te trajo. Los que iban al Caimito. Entonces, comer la carne y beber la sangre es permanecer en las palabras de Dios. ¿Cuándo va a dejar de costar trabajo? Cuando comiencen a creerle a Dios. Cuando comiencen verdaderamente a decir, yo quiero tener la vida de Dios. Yo quiero mejorar mi calidad de vida. Yo quiero mejorar mi comportamiento, mi carácter, mi conducta, mi forma de ser, el trato para con la demás gente. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero representar a Dios en la tierra. Yo quiero recibir todas las cosas que Dios me ha prometido. Yo quiero estar en Cristo. Yo quiero ser ciudadano del reino. Yo no quiero ser ajeno a los pactos de la promesa. Contrario. Yo quiero tener esperanza de que mi vida va a mejorar cada día. Esperanza de que cuando llegue a una vejez que yo no pueda ya trabajar, yo pueda vivir esos días en bienestar y esos años en dicha. Y yo quiero que cuando yo vaya a resucitar, porque quiera o no quiera, crea o no crea, voy a resucitar. Yo quiero resucitar para vida eterna y no para condenación. Pero es que oímos, vemos, el pastor insiste, pero no creemos. Si creyéramos, los cambios fuesen verdaderamente constantes, permanentes, visibles. Pastor, Dígame. basado en esta enseñanza, tú nos habías dicho que la finalidad es que nosotros lleguemos a ser idénticos a Jesús, donde Él es el hermano mayor, el primogénito. Donde Él es el primogénito dentro de muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Esa es la finalidad, que podamos vivir verdaderamente en espíritu. Representar a Dios como lo representó Jesús. Si Él es nuestro hermano mayor que dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito, porque los demás hermanos somos nosotros. Entonces, si yo permanezco
leyendo la palabra de Dios, lo que Dios me habló, no es que no, pastor, yo en mi casa leo la Biblia. ¿Qué entendiste, brother? ¿Te ha hablado Dios de lo que estás leyendo? No, pastor, es que yo estoy interesado en leer el libro de Abdías. 57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por mi Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:63. Allí los desbarata. Le dice, la carne para nada aprovecha. O sea, no es en verdad la carne esta. El Espíritu es el que da vida. Y les agrega, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esas son las que tienen que comerse. Pues ahí está. Ahí está. Versículo 66. Desde que Jesús dijo esto, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, prie, esto no es conmigo. Se regresaron, ya no andaban con él, se le fueron de la iglesita de Jesús. Se fueron. Esto no lo estoy inventando yo, está ahí en tu Biblia. No les gustó. Ellos querían el pan que perece. Ellos querían que le estuvieran llenando el vientre, la barriga, el buche. Porque la gente, el ser humano, en tinieblas, él ve una vida solamente natural. 67. Cuando se fueron todos estos muchachones, Jesús les dijo a los 12 discípulos, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de... Sí, se los acaba de decir. Estas palabras nos van a llevar a nosotros a la vida eterna. Pero es necesario que hagamos como dicen las palabras. Juan 1. Vamos a ver cómo comienza esto. Versículo 1 hasta el 4. En el principio era el Verbo. Está hablando de quién era Jesús antes. O quién era el hombre que se llamaba Jesús, porque Jesús no existía hasta que nació. ¿Y el Verbo? ¿Con quién estaba? Con Dios. ¿Y el Verbo quién era? O sea, era Dios. Este Verbo, en el principio, ¿con quién era? Con Dios. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por el Verbo. Si el Verbo no hubiese existido, nada de lo que ha sido hecho hubiera podido ser hecho. Versículo 4. Ayúdame. ¿Dónde estaba la vida? En el Verbo estaba la vida, ¿verdad? ¿Y qué era la vida? La luz de los hombres. O sea, si vamos recibiendo vida, vamos recibiendo luz, entendimiento, sabiduría, revelación. Ustedes no la han conseguido porque no quieren. Pero esto es hermoso, esto es maravilloso. Esto es un deleite. Esto es un deleite. Para mí primero es esto que cualquier otra cosa. Cuando ya hago mi trabajo, salgo a respirar, me voy a caminar al Buenavista, salgo a pasear, salgo a hacer cualquier otra cosa. Y en la noche igual, en la madrugada también. Juan 11, versículo 25.
Ya Jesús comenzaba su ministerio. Y el mismo Jesús les dijo, yo soy, número uno, la resurrección. Yo también soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No estábamos nosotros muertos en delitos y pecados? Yo oí la voz de Dios y ya no estoy muerto en delitos y pecados. No soy perfecto, pero ya no estoy muerto en delitos y pecados. Ya mi vida es diferente. Ya no estoy muerto en delitos y pecados. Él mismo dijo, yo soy la vida. Yo soy el que doy la vida. El Padre me dio a mí la potestad de dar vida eterna. Juan 14, versículo 6. Oye, y pensar que estos versículos se los saben de memoria y los repiten con una velocidad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. ¿Y qué más era Él? La verdad. ¿Y qué más? La vida. Pero no han entendido que para tener vida, vida eterna, vida de Dios, tienen que comerse este pan que es la palabra. No, pastor, yo he entendido. Lo que pasa es que usted no sabe la cantidad de trabajo que yo tengo, pastor. No, y vas a seguir trabajando toda la vida y no vas a cambiar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Ahora este Juan, después que entendió, porque él anduvo con Jesús, y los discípulos al principio no entendían. Pero ya cuando Juan escribe esto, Juan había recibido el Espíritu Santo que estaban esperando. Ya con el Espíritu Santo hay un poco allí de vida eterna, y digo un poco porque no tenían la plenitud del Espíritu. Dice Juan, lo que era desde el principio, oído, él está hablando y va a hablar del verbo. Lo que era desde el principio, no dice que en el principio era el verbo de él. Lo que hemos oído, él oyó a Jesús, claro. Lo que hemos visto, él vio. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora, el que lee esto cree que él también lo vio. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ellos lo tocaron. Nosotros no. Nosotros somos bienaventurados en que no lo vimos y creemos. Y palparon nuestras manos, tocante a quién está hablando él. Al verbo de vida. Verbo de vida, en el verbo estaba la vida. 2, porque la vida fue manifestada. Y hemos visto la vida. Qué dicha, ¿no? Y testificamos y les anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna. La cual vida eterna, ¿con quién estaba? Con el Padre. ¿No leíste que el verbo era Dios, estaba con Dios? Estaba con el Padre. Y la vida se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. ¿Y para qué lo anuncian? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si yo tengo comunión con el Padre y con Jesucristo y ustedes tienen comunión conmigo, ¿qué comunión van a tener? Con el Padre y con Jesucristo. Yo no me atrevo a ustedes a inventar una prédica siquiera. Si Dios no me da el mensaje, no hay.
todo esto que se nos anuncia es para que tengamos comunión. ¿Les gusta a ustedes la comunión? Sean honestos, digan, no me gusta. No nos gusta. Pastor, lo que pasa es que usted regaña mucho. Yo lo que hago es decirte que estás equivocado. Tú sabes que yo sería un perverso malvado si ustedes están hablando algo diferente y yo no les corrigiera. Que si los corrijo se van y entonces dejo de recibir los diezmos y las ofrendas. Así vive la gente. Yo le digo a usted, si usted no cree en los diezmos, no lo traiga. No me sirve. Bueno, aquí vamos a terminar. Aquí vamos a terminar en Primera de Juan, capítulo 5. Los primeros 5 versículos. Por favor, préstenle atención a esto, que hoy voy a leerlo y a explicar un poco, pero el domingo vamos a comernos esto con ese deleite. Mira, el mismo Juan, el mismo discípulo de Jesús, el mismo que escribió el Evangelio, escribió después estas epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No el que sabe que Jesús es el Cristo, el que cree. El que cree. ¿Qué significa el Cristo? El que Dios había prometido que debía venir. El que los judíos estaban esperando, no las otras naciones. Y para que Él viniera, había que esperar el cumplimiento de los tiempos. Pero Él estaba predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer su trabajo. Pero tenía que esperar el cumplimiento de los tiempos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, lo voy a decir de esta manera que es más fácil. Escúchame. Vamos a suponer que todos los que estamos aquí somos verdaderos creyentes. Si somos verdaderos creyentes, hemos nacido ya de Dios, en la parte espiritual. Ya somos parte de esa nueva creación que fue hecha ¿dónde? En la cruz. Y si nosotros amamos a aquel que ha sido engendrado por Dios, pero no hemos aprendido eso. Es que tenemos que amarnos los unos a los otros aquí. Tenemos que aprender a hacerlo. Necesitamos aprender a hacerlo. Porque todavía existe hipocresía en nuestra congregación. Doctor, ¿a usted no le da pena que tanta gente que pudiera oír esto le escuchara a usted eso? ¿Por qué me va a dar pena? Pena le debe dar a ellos que en su congregación no les enseñan esto, que patrocinan la hipocresía. ¿Usted sabe lo que es amar? Y usted sabe cuándo es que podemos amar. Aquí lo vamos a ver. O sea, el que ama a Dios, que es el que engendra, debe amar a los que Dios engendró. Entonces aquí en esta congregación, nadie tiene por qué odiar a nadie. Así te haya hecho lo que te haya hecho.
Ustedes saben que ustedes, o aquí a mí me han hecho muchas cosas y ya están bien. Otros que se han ido. Pero ¿por qué? Yo tengo que aprender. Y cada día, como dice el hermano Rafael, este pastor que te está predicando hoy no es el mismo pastor que cuando él llegó. Porque los cambios deben ser permanentes. Yo también soy un varón, un hombre sujeto a pasiones. ¿Usted sabe que a mí me da rabia también? A mí me da rabia. Y algunas veces que no las pude controlar o que las mostraba. Porque yo no nací siendo pastor. Yo todavía estoy aprendiendo a ser un pastor, así como Cristo me constituyó. Todo aquel que ama a Dios que lo engendró, también debe amar a aquellos a los cuales Dios ha engendrado. O que por lo menos estén buscando ser engendrados. Mira, hermanos, nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos está enseñando hoy. Nuestras vidas va a cambiar. La congregación va a cambiar. El ministerio va a cambiar. Va a mejorar. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios. Gusta de la mamá, pero no del hijo. Ahí. Si usted se casa con la vaca, lleve los terneros. Con vaca parida tiene que agarrar los terneros. El decir yo te amo, hay una hipocresía satánica. Cuando una persona dice te amo, dígale más bien, yo te deseo, yo te anhelo, yo siento gran pasión por ti. Hay una sinvergüenzura en las congregaciones y la nuestra no se escapa. Porque el evangelio que se predica ahora es un evangelio comercial. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Tú quieres aprender a amar? Guarda los mandamientos. ¿Tú lo sabías? Claro que lo sabías. Yo te lo he enseñado. ¿Cuándo vas a comenzar a ponerlo en práctica? Este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Yo duré años que yo no quería predicar sobre el amor de Dios. Y yo se lo decía a ustedes. Y algunas hermanas, ay pastor, ¿usted por qué no predica del perdón? Porque a mí Dios no me ha dicho que predique el perdón. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios me dijo que hablara de esto. Este es el amor de Dios. ¿Cuál? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Que el sistema religioso te ha presentado algo fácil que a ti te gusta. Entonces no es que sea difícil ni que sea gravoso, sino que este evangelio no gusta. No gustarte a ti. No ser de tu agrado. Tú preferir seguir viviendo así, pastor. ¿Y por qué está hablando como Tarzán? Mira el versículo 4. Ay, tú entiendes esto, brother. Y cuando digo tú es tus, o sea, el plural. Porque todo el que nace de Dios vence al mundo. Vence al mundo.
Si logramos nacer de Dios, vencemos al mundo y dejemos de estar inventando cosas, suponiendo cosas. A veces dice o me dicen, no, es que yo le encomendé a Dios. Sí, tú le encomendaste, pero tú no esperaste que Dios te dijera. Tú tomaste tu decisión. Y los resultados se ven enseguida. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y te enseña aquí. Y esta es la victoria que vence al mundo. Dígame cuál es la victoria. La fe no, tu fe, mi fe. Si no tienes fe, ¿qué mundo vas a vencer? Perdóname que alce la voz, pero a veces yo también me puedo emocionar, ¿verdad? Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que vence al mundo es la fe. Si tú no guardas las palabras de Dios en el corazón, jamás vas a tener fe. Puedes hablar bonito. Puedes tener una conducta hermosa. Mira, yo pongo a mi cuñado Orlando, que viene, lo pongo de ejemplo. Orlando es una persona, y claro que tiene una esposa que es mi hermana, ¿verdad? Pero Orlando es un muchacho que no le gustan ni los problemas, ni coge rabia, ni nada de eso. La victoria con la que podemos vencer al mundo es nuestra fe. Si no tenemos fe, el mundo te está dominando. La izquierda te está dominando. Te sometes a la izquierda sin darte cuenta. Cinco. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pastor, es que yo creo. No, tú sabes. Tú sabes que es Jesús, tú lo sabes. Pero creer. 9. Esto es maravilloso. Me voy a robar unos minuticos del partido del Junior. Bueno, nosotros también tenemos, ¿cómo se llaman los 5 minutos que dan después? ¿Ah? La reposición. No, la previa es antes, esta es la reposición. Sabe Ana más de fútbol que tú. Oye. Mira esto. Recibimos el testimonio de los hombres. Sí, la gente habla y le creemos. Pero el testimonio de Dios es mayor. Y este es el título del mensaje. Que lo vas a oír el domingo otra vez. Ya mejor explicadito. O mejor predicado. O más predicado. Recibimos el testimonio de los hombres. ¿Y por qué no recibimos el de Dios? Si el testimonio de Dios es mayor. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Este que te voy a decir. Que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Porque el que nos ha metido a la idea de su Hijo no es el pastor, es Dios. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál? El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. ¡Ay! El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho de Dios un mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído. ¿En qué no ha creído? En el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Dios, en Él está la vida eterna. ¿Usted quiere vida eterna? La tiene mi Hijo. Ese es el testimonio de Dios. Lo voy a leer otra vez porque parece que no lo supe leer. Este es el testimonio de Dios. El que no cree a Dios hace de Dios un mentiroso. ¿Por qué hace de Dios un mentiroso? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, ¿y cuál es el testimonio de Dios acerca de su Hijo? Hombre, que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. ¿Y esta vida en quién está? En su Hijo. De manera que el que tiene al Hijo aquí en el corazón, ¿qué tiene?
Mira, Juan diciéndote lo que Salomón dijo en Proverbios 4:20 al 23. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿tiene vida? Never. Nunca. Ay, esto viene lo más sabroso aquí, ya vamos a terminar. Un versículo, 2 versículos, 3 versículos, 4 versículos, ya. Dice Juan, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Yo voy a decirte esto. Estas cosas les estoy hablando a ustedes que yo quiero que ustedes hayan creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué se las estoy predicando? Para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Para que sepan que ustedes, si creen en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Y si tienen vida eterna, den el testimonio de que la tienen. Y para que crean en el nombre de ¿quién? Del Hijo de Dios. Versículo 14. Esta anoche a las 3 de la mañana, yo estaba orando con esto por la salud de mi hijo. Dije, esto es, y estaba completamente seguro. Ayer tenía las plaquetas en 40, hoy las tiene en 70. Michael. Estaba en UCI. Bueno, está en UCI, lo sacan mañana con el favor de Dios. Esta fue la oración. Esta es la confianza, lo voy a leer en singular, primera persona. Esta es la confianza que tengo yo en el Hijo de Dios. Que si le pido a Jesucristo alguna cosa conforme a la voluntad de Jesucristo, Él me oye. ¿Será que en la voluntad de Jesucristo no está el sanar y salvar? Entonces lo que yo le pedí ayer estaba conforme a la voluntad de Jesucristo. O sea, yo estaba seguro de que el Señor me oye cada vez que yo le pido algo que a Él le agrada. No los inventos. 15. Y si yo sé que Jesucristo me oye en cualquier cosa que yo le pida, yo sé que tengo las peticiones, recibo las peticiones que yo le haya hecho. Entonces yo estaba seguro que mi hijo iba a estar mejor. Y así fue. Y con el favor de Dios saldrá mañana de UCI para llevarlo para la casa. No. Michael es el gordito, travieso. El que está en Estados Unidos, el que juega fútbol también. Tiene el hígado inflamadito y se presentó con dengue. ¿Perdón? Sí, puede cerrar.